muchas gracias a todos. Bienvenidos entonces al webinar del día de hoy. Muchas gracias a Ecatecca por haber dado esta oportunidad para compartir con ustedes nuestro webinar del día de hoy, que será consideraciones de construcción en el diseño de cocinas profesionales. Vamos a hablar el día de hoy, o mejor dicho, durante la presentación del día de hoy, tenemos 3 objetivos. El primero de ellos es dar a conocer los requerimientos electromecánicos de una cocina profesional, que vamos ahora a ver no solamente qué pasa más allá de una vez que está diseñado, hemos de alguna manera dicho cuál es el equipamiento, sino todo lo que viene después, todas esas consideraciones de eléctrica, de extracción que nosotros necesitamos tener al momento de diseñar, al momento de construir. Nuestro segundo objetivo es entender el alcance que debemos tener al momento del diseño. No todo lo vamos a especificar nosotros, y eso es lo que quiero que se vea durante esta presentación. Hay cosas que va a quedar por parte de los especialistas del proyecto, que son los que tienen al final la última palabra y son los que tienen que especificar. De nuestra parte debemos sugerirlo, pero la especificación queda por parte de ellos. Y finalmente vamos a conocer las especificaciones correctas de los materiales de infraestructura. Vamos a ver cómo deben ser los techos, las paredes, los pisos, todo este tipo de materiales, cuáles son los correctos que deben ser utilizados al momento de la obra. Y vamos a comenzar justamente con esto. Habitualmente muchos dicen que cuando uno llega ya a la parte del diseño como tal, tenemos nuestro plano de ubicación de equipos, inclusive podemos tener hasta una imagen renderizada y muchos pueden decir, bueno, ya, ese es mi proyecto, hasta aquí lo entrego, aquí lo tengo. Pero la pregunta es, ¿realmente eso es todo? ¿Es todo lo que nosotros necesitamos saber al momento de construir una cocina, al momento de llevar a cabo un proyecto? No, tenemos un sinfín de cosas y una serie de cosas que hay que especificar, aparte de solamente el equipamiento. Campanas de extracción, trampas de grasa, rejillas sanitarias. Tenemos consideraciones de energía. ¿Qué se va a hacer? ¿Va a ser eléctrico? ¿Va a ser a gas? ¿Qué tipo de agua se va a tener que utilizar? Todo eso tenemos que nosotros de alguna manera especificarlo. ¿Cuáles son los materiales de construcción? ¿Cuáles son la cantidad de iluminación que se necesita? Pisos, paredes, techos, todo eso forma parte de un proyecto como tal. Y ahí es donde de alguna manera está la diferenciación entre lo que es simplemente entregar un plano y lo que es entregar un proyecto. Vamos a comenzar hablando justamente ya que tocamos el tema de campanas, vamos a entrar ahora sí en el tema de lo que es la parte de electromecánica. Vamos a hablar de la extracción. Y básicamente en el caso de Perú tenemos una normativa que es la M030, de instalaciones de ventilación, el Reglamento Nacional de Edificaciones, y en ella, en su artículo 19, nombra toda una serie de consideraciones que deben haber al momento de realizar el sistema de extracción. Y fíjense algo importante, que indica que todo equipo de cocina que se use en procesos asociados con producción de humo o vapores con grasa, es decir, toda una cocina, debe estar equipado con un sistema de extracción y que debe estar compuesto de una campana, un sistema de ductos y un equipo de eliminación de grasas, así como equipos contra incendio. Esto está en la normativa, o sea, esto hay que cumplirlo y justamente es parte de lo que vamos a ver durante esta parte. También nos especifica los ductos, nos dice que los ductos de extracción de todo aire caliente deben ser en acero inoxidable, no menor a 1,09 milímetros, o de fierro negro, no menor a 1,37. Nos dice que el diseño de ductos para campanas tiene que seguir las siguientes disposiciones. Los sistemas de ductos deben crear una velocidad de acarreo, es decir, el aire que se extrae, ¿verdad?, debe tener una velocidad entre 7,5 metros por segundo y 11 metros por segundo. Velocidades mayores a esto hacen ruido, velocidades menores sencillamente no extrae lo suficiente. Por eso colocan estos rangos. Luego hablamos que las campanas de cocina tipo industrial o campanas de restaurante deben ser de acero inoxidable y deben contar al menos con un filtro de acero inoxidable. Realmente el espíritu de esta norma es que la campana para grasa tiene que tener filtro. Y finalmente, las campanas no se deben alzar a más de 2,10 metros sobre el nivel de piso terminado. Las campanas no pueden estar por encima de ese nivel. Habitualmente están en 1,90, ya vamos a ver un poco más adelante, pero no podemos nunca exceder ese valor que tenemos nosotros allí, por normativa. Esto es un sistema de extracción e inyección completo. Primero que nada, el caudal, mejor dicho, el aire que se extrae aquí. Fíjense, abajo tenemos el equipamiento. Abajo tenemos nuestros equipos.
que son justamente, tenemos una campana y ductos, los cuales con un equipo que tenemos extra, este equipo comienza a jalar y comienza todo este humo a subir y a salir fuera del establecimiento, ¿verdad? Este caudal, que es este humo que está pasando por aquí, actualmente se expresa en milímetros cúbicos por hora, o CFM, como lo quieran llamar, y este sería todo un sistema de extracción. A su vez, tenemos un sistema de inyección como tal aquí. ¿Por qué? Porque el aire que extraemos también hay que reponerlo. Ya vamos a ver un poquito más adelante esa parte, pero el sistema completo de extracción e inyección compone este diagrama. Un sistema de extracción y después aire que debe de ingresar al recinto. Si nos vamos directamente al equipo de extracción, a un sistema de extracción, fíjense que tenemos nuestro equipo de cocina, nuestra campana, nuestro ducto de extracción y nuestro extractor en la parte superior. ¿Okay? El extractor se encarga simplemente de alar todo este humo para que este humo no salga de esta área que delimita la campana, sino que antes de que este humo salga, él lo va a extraer de la cocina. Fíjense que tenemos aquí campanas de extracción de grasas, tenemos una cocina, tenemos grasas aquí, es importante entonces con esto, y tenemos las campanas de extracción de humos, ¿verdad? Que habitualmente es para máquinas lavavajillas. Realmente podemos decir que hay dos tipos de campanas. Las campanas tipo 1, que son las campanas que se usan en las cocinas, y dichas campanas extraen grasas y otros productos de la combustión que ocurren debajo de ellas, por lo que es necesario que tengan filtros en su interior para así arrojar un aire mucho más limpio al ambiente. Que hay un aire contaminado, que tiene grasa, que tiene partículas, que ese aire cuando sale al ambiente debe estar mucho más limpio. Habitualmente los filtros retienen entre 80 y 90% de la grasa, quiere decir que a la superficie llega un aire mucho más limpio que el que está aquí. Y las campanas de extracción de humo, que habitualmente se utilizan para máquinas lavavajillas que no tengan un sistema de extracción incorporado. Ya hay máquinas lavavajillas modernas que tienen un sistema de recuperación de calor, sistemas que utilizan el vapor que sale aquí, lo utilizan para calentar su agua y sencillamente no necesitan campana de extracción. Pero si todavía se utilizan los modelos en los cuales se necesita campana de extracción, estas campanas no necesitan un filtro porque no va a haber grasa, simplemente es puro vapor de agua lo que sale de este equipo. Vamos a ver los tipos de campanas. Tenemos campanas murales, como la que vimos ahorita, la que habitualmente tenemos, nuestros equipos apostados contra una pared y allí tenemos nuestra campana. Tenemos una campana isla sencilla en la cual no tenemos una pared. Estas campanas necesitan un motor más grande que estas, porque el humo ahora puede salir tanto por la parte de adelante como por la parte de atrás. Quiere decir que necesito extraerlo mucho más rápido que en esta condición. ¿Ok? Si ustedes hacen una campana tipo isla con esta configuración, créanme que el motor que van a tener que utilizar seguramente va a ser el doble, o por lo menos va a ser mucho más grande que el de esta configuración, porque el humo que está aquí, de alguna manera, se comienza a salir tanto por la parte de adelante como por la parte de atrás. Y tenemos la campana de isla doble. Aquí lo ven, son justamente como una isla, pero tengo equipamiento adelante y atrás, y tengo en este caso dos campanas. ¿Okay? Su comportamiento es muy similar a una campana mural, porque jala aire por este lado, pero también jala aire por la parte de atrás, por lo que la velocidad no necesita ser tan rápida. Aquí la podemos ver en ejemplos. Aquí tenemos una campana mural de este lado, como la veían allí, con su pared en la parte de atrás, y tenemos una campana isla doble. Aquí la pueden ver. Vamos a hacerle un pequeño zoom aquí pueden ver la campana isla doble sin ningún problema. Es más, si vemos un poquito más atrás, fíjense que también tenemos otra campana con una especie de muro en la parte de atrás, ¿no? Los filtros de grasa, los filtros que habitualmente se utilizan son los filtros tipo Baffle, son filtros de acero inoxidable en 304, son los que habitualmente se utilizan, retienen muy bien la grasa. La forma que tienen es una forma peculiar, si se dan cuenta, como una especie de canales, tanto en la parte de adelante como en la parte de atrás superpuestos. De esta manera el aire viaja por aquí y tiene un recorrido que hace que se vaya quedando la grasa atrapada en estas hendiduras. ¿Okay?
Vamos a hablar ahora de los ductos de extracción. Acuérdense que venimos bajando, hablamos de lo que era la parte, venimos subiendo, hablamos del equipamiento, hablamos de las campanas, ahora vamos a hablar de los ductos. Los ductos los tenemos en acero inoxidable, son ductos que aguantan hasta 1400 grados centígrados y su espesor, según la norma, no pueden ser menores a 1,09 milímetros, son realmente bien bonitos, se utilizan sobre todo en áreas en las cuales el ducto de extracción tiene que estar a la vista y en áreas en donde realmente, a pesar de un diseño arquitectónico bien bonito y no se quiere ver un ducto de alguna manera feo o algo así, ¿no? Entonces, el problema del acero inoxidable de estos ductos es que es bastante elevado. Y tenemos los ductos de fierro negro, que son los que mayormente se utilizan, aguantan hasta 1200 grados centígrados y su espesor, de acuerdo a la normativa, como vimos, no puede ser de 1,37 milímetros. Importante lo de los espesores porque a la hora de los presupuestos y cuando llegan las cotizaciones, uno de los datos que debe haber ahí colocado es justamente cuánto va a ser el grosor de ese ducto, pero de la plancha. ¿Okay? Importante. El acero galvanizado solo soporta de 440 a 460 grados, no más. Esto quiere decir que el acero galvanizado no es apto para ductos de extracción. ¿Por qué? Porque sencillamente a la hora que vaya dentro del ducto de extracción ocurra un incendio, ocurra algo que eleve la temperatura mayor a esto, el acero galvanizado va a ceder. Y como ustedes pueden ver, el acero galvanizado en una ductería de extracción, el recorrido que hace pasa por alrededor de varias tuberías de electricidad, pasa por alrededor de tuberías de agua, pasa por tuberías inclusive hasta de gas. Entonces, dime. Creo que has dejado de compartir tu pantalla. No, Javi, está yendo bien, gracias. Ok. Ya, me informan que sí se ve. Ya. Entonces, el acero galvanizado no permite realmente, entonces, al momento de que ocurra un incendio o algo así, va de alguna manera a fundirse, o mejor dicho, a quebrantarse ese acero galvanizado y va a ocasionar daños mucho mayores. Entonces, por eso no es apto para sistemas de extracción. ¿Ok? El aire que entra por aquí es un aire caliente que viene del producto de la combustión y si supera estas temperaturas que está aquí, se ve bastante comprometida la integridad del ducto. Y ahora vamos a hablar de los tipos de extractores. El que más se utiliza son los extractores centrífugos. El que más vemos nosotros en el mercado muchas veces es este, que está aquí, en la cual entra el aire extraído por aquí y se es liberado al ambiente por la parte de arriba. Y tenemos el otro que es, o que se denomina más que todo, lo llaman más que todo el tipo hongo, por su forma. Entra el aire por debajo y sale por la parte de arriba. Le pueden colocar inclusive en algunos casos alguna especie de capa para que no salga tan desprendido hacia arriba el aire y salga más hacia abajo. Estos son bastante bonitos, bastante estéticos, este tipo de hongo, y adicionalmente tienen poco ruido. Lo que pasa es que en sistemas que tienen muchas curvas no tienen la presión necesaria para poder jalar todo lo que se necesita. O sea, es utilizado y recomendado muchas veces cuando el tiro es un tiro recto, más que todo, de la campana se va casi que de frente hasta el extractor. Si comienzan a haber curvas, comienzan a haber caminos y desviaciones y codos, eso hace que este equipo que nosotros tenemos aquí a nuestra izquierda sea mucho más efectivo porque tiene mucha más fuerza. Y de por sí es el más común que pueden ver en la mayoría de las situaciones. Vamos a hablar ahora de la inyección. ¿Y por qué debo inyectar aire? Porque sencillamente tengo que compensar todo el aire que he extraído. De lo contrario voy a jalar aire y me voy a jalar, literalmente me voy a jalar todo. Me acuerdo que hace poco tuvimos un proyecto en el cual el extractor era bastante potente y no habían prendido la inyección en ese momento y comenzó a funcionar el extractor, comenzó a jalar el aire de la cocina y también comenzó a abrir las puertas, a jalar las puertas hacia adentro porque se estaba llevando todo el aire. Entonces es importante que se tiene que compensar ese aire que de alguna manera se está extrayendo. El sistema es muy similar al del extractor, de por sí es igual. Tenemos nuestro equipamiento, nuestro de alguna manera sistema de inyección, puede ser inyección en campana, que es uno de los más comunes que se utiliza. Aquí abajo podemos ver más o menos las formas similares en las cuales se conecta la inyección. Tenemos inyección en la campana a un costado. La más utilizada es esta que está aquí, que es con plenum en la parte frontal. Plenum inclusive no hasta abajo, sino en la parte de arriba.
pero también puedo inyectar aire al ambiente, no necesariamente tiene que estar en la campana. Si se fijan aquí, esta es inyección de aire hacia el ambiente. Está ubicado dentro de la campana, pero inyecta aire al ambiente. Esa es otra forma de compensar también. Aquí lo que les mencionaba, este es nuestra campana con su plenum, aquí en la parte de arriba. Y tenemos por inyección al ambiente, por si no se ve bien, vamos a hacer un pequeño zoom. Aquí tenemos la inyección al ambiente. Nuestra campana con nuestro ducto de fierro negro y nuestra inyección al ambiente. Obsérvese que la inyección sí puede ser en acero galvanizado. No hay ningún problema porque por ahí lo que se va a inyectar es el aire que viene del medio ambiente y bajo ningún motivo debería haber entonces por allí aire, ni circular aire a temperaturas mayores a 400 grados, 460, que es lo que soporta. Entonces, los ductos de inyección sí pueden ser en acero galvanizado, no tienen ningún inconveniente en que así sea. Sistemas contra incendio, como ya vimos, es necesario sistemas contra incendio en las campanas. Hay múltiples sistemas contra incendio. Habitualmente lo que se utiliza es el acetato de potasio, que es este líquido amarillo que ustedes ven a un costado, que hace que por el grado de fuego que hay dentro de una cocina, por las grasas, esta es una espuma que actúa y apaga prácticamente de inmediato. Hay muchos sistemas contra incendio, hay diferentes formas, hay campanas que ya lo tienen incluido, hay campanas muy modernas que de alguna manera se interconectan inclusive con los sistemas, con los centrales de incendio, prenden alarma, cortan la válvula de gas inmediatamente para que a la hora que haya una falla la válvula de gas quede automáticamente cortada y no haya más suministro de gas. Tienen sensores, lo podemos ver aquí, tienen sensores inclusive en las partes de arriba en los ductos, o sea, hay campanas bastante modernas, con sistemas bastante buenos, avanzados y seguros. No obstante, también hay campanas que no tienen todo, más económicas, que no tienen todo este sistema, pero también protegen. Ya es cuestión de, obviamente, ver ya qué se quiere, el presupuesto más que todo para el momento del proyecto. Ahora, ¿por qué digo yo por qué estamos hablando nosotros ahora de todo esto que está aquí? Porque nosotros somos consultores, porque realmente nosotros vamos a diseñar una cocina y por ende nosotros vamos a colocar campanas. La campana es una de las cosas que más se coloca, que cualquier persona que diseña lo mínimo que va a hacer es colocar una campana. Y lo que yo quiero que se vea con esto es que no solamente es colocar una campana y ya, y saber, bueno, la campana tiene que medir tantos centímetros a la derecha, a la izquierda, hacia adelante y listo, sino que realmente todo lo que implica ello que está aquí. ¿Por qué? Porque nosotros estamos diseñando, porque nosotros estamos ubicando campanas, porque queremos mejorar el diseño. Nosotros tenemos que mejorar nuestro diseño y para eso es importante saber cómo funciona. Y porque queremos que se sepan cuáles son las montantes correctas. Si nosotros estamos en un restaurante, un edificio, un hotel de muchos pisos, es importante porque, ajá, perfecto, ahí está la campana. ¿Y por dónde va a salir el ducto? ¿Por dónde va a pasar el ducto? Eso se ha pensado, eso se ha buscado, eso... Esas son cosas que tienen que saber. No las vamos a diseñar nosotros porque no queda parte de nosotros como diseñadores especificar cuál va a ser el tamaño del ducto, cuál va a ser la ruta, cuál va a ser la presión. Esa parte no nos corresponde. Le corresponde ya al ingeniero mecánico del proyecto, pero sí es importante que nosotros como consultores de alguna manera alertemos sobre esta situación, revisemos y pongamos al tanto al cliente. Hay clientes que sí conocen todo su negocio, que sí saben toda la parte que necesitan, como hay clientes que quizás no estén claros con todos sus requerimientos ya a nivel electromecánico. Entonces, muy importante esto, no todas las empresas constructoras hacen productos de construcciones de cocina, entonces de repente es una constructora que viene a hacer edificaciones y no ha tomado esto en consideración. Entonces, por esto es que es muy importante que nosotros conozcamos cómo funciona y todas las reglamentaciones que tenemos que seguir. Vamos a continuar hablando de las rejillas sanitarias. Fíjense, estas son las rejillas sanitarias que nosotros podemos tener en un restaurante. Fíjense en las cantidades para un área pequeña. Y fíjense en una mina, ¿no? Tenemos muchísimas más áreas, que tenemos muchísimo más equipamiento, por ende, mucho más rejillas. ¿Ok? Básicamente se conocen dos tipos. Las tipo canal, que son estas que estamos viendo ahorita, que como su nombre lo indica, es un canal, habitualmente de 15 centímetros de ancho, que viaja a lo largo de toda una superficie, de todo el piso, por ciertas áreas en las que haya más, de alguna manera, volumen
de agua, ¿no? Y tenemos las rejillas. Estas son las que yo prefiero especificar. Ya les voy a indicar por qué. Las rejillas que se ubican en ciertos puntos nada más, ciertos lugares. Hay diferentes tamaños, 30, 40, 100, 140, o sea, dependiendo en centímetros, dependiendo del área que se necesite, salidas verticales, salidas horizontales. Prefiero las rejillas antes que el tipo canal. ¿Por qué? Porque en los canales considero que tiene que haber una limpieza mucho más profunda y tiene que haber una limpieza mucho más frecuente, porque si no hay una limpieza frecuente de este canal, si se queda alguna suciedad atrapada en algún sitio, puede viajar fácilmente las bacterias y todo lo demás a través de ella y a través de todo el recorrido. Entonces, si es un canal que está atravesando, como lo vemos aquí, si es un canal que está atravesando toda una cocina, algo de suciedad en algún sitio que está aquí que no haya quedado bien lavado, va a viajar, puede viajar todas las bacterias, y ahora que tenemos este tema, estamos un poquito más concientizados en esa parte, viajan a lo largo de todo el trayecto, ¿no? Entonces, tiene que haber una limpieza mucho más profunda. Aquí la pueden ver el canal, justamente enfrente de los equipos necesarios que se necesitan dentro de una cocina, y muchas de estas viajan por largos recorridos, ¿no? Y aquí tenemos las rejillas. Si ocurre alguna manera que queda una rejilla mal lavada o hay una infección o alguna, digamos, bacteria de este lado, resto de suciedad, las probabilidades de que esta bacteria salga aquí, o sea, de esta suciedad salga aquí y llegue hasta esta otra, es más complicado. Por eso yo prefiero el uso de rejillas, son más higiénicas en ese aspecto. Las rejillas sanitarias tienen que constar de una poza de acero inoxidable, un colador para que de alguna manera todos los residuos grandes se queden allí y nos sigan hacia nuestro sistema de distribución, y una tapa que tiene que ser una rejilla antideslizante. Todo en acero inoxidable siempre. Va a haber mucha agua. Si los colocamos en otro material, después se va a oxidar, vamos a tener que estar cambiándola constantemente. Es importante el punto 2. El drenaje de las rejillas debe ser apto para recibir agua caliente. Ahí va a haber agua caliente. Estamos en una cocina. Se va a colocar bajo equipamiento, en lugares donde va a haber áreas de lavado, donde hay agua caliente, donde de repente estamos en una cocina, se acaba de hervir un agua y resulta que el agua o lo que sea no salió, funcionó, hay que botar el agua, o se va a botar en el lavadero más cercano, o si tengo una rejilla allí, lo más seguro es que se eche allí en la rejilla. Entonces tiene que ser apto para agua caliente ese drenaje, ¿no? Y se debe tener una pendiente de piso entre 1.5 y a 2%, ¿verdad? Alrededor de esa rejilla sanitaria para facilitar toda la evacuación del agua. ¿Dónde tengo que ubicar yo estas rejillas? Esta rejilla la ubicamos en las cocinas calientes porque tenemos equipamiento. En las zonas de lavado hay mucha agua que hay que evacuar. En los equipos volcables también hay sartenes volcables, tenemos marmita, todo eso de alguna manera va a derramar líquido, tenemos que tener cómo recogerlo. Y en las cámaras frigoríficas, en la parte de adelante, en la entrada, ¿por qué? Porque hay condensación, porque hay lavado, necesitamos evacuar esa agua que está allí. Zonas de baldeo y realmente en cualquier otra área que así lo requiera. Dependiendo del equipamiento, es necesario saber si se va a tener o no una rejilla sanitaria. Vamos a hablar ahora de las trampas de grasa. Esto que están viendo ustedes aquí es una trampa de grasa central. Las trampas de grasa centrales simplemente es una sola trampa que recoge todas las grasas de la cocina. Habitualmente se encuentran ubicadas afuera de la obra y se recomienda que tengan acceso a vehículos para su limpieza y mantenimiento. Este es el tipo de grasa, esta es la trampa de grasa habitual, la que se recomienda. Su diseño no es por parte de nosotros, su diseño lo hace un ingeniero sanitario, porque aquí, como ustedes pueden ver, en la trampa de grasa hay una parte que es un depósito de acumulación de grasa, y la idea es que el agua cae por aquí, la grasa se va hacia la parte de arriba, una vez rebose este punto, comienza a acumularse aquí, y esto que está aquí lo va a determinar la cantidad de días que usted quiere que se haga el mantenimiento de la trampa de grasa. Dependiendo de cuántos días estas dimensiones varían, ¿ok? No es parte de nuestro trabajo como consultores, lo hace el ingeniero sanitario, pero sí es una pregunta que hay que hacer habitualmente, y a la hora del proyecto se necesita saber si va a haber trampa de grasa general o
trampa de grasa individual, que es esta otra que tenemos nosotros aquí. La trampa de grasa individual siempre es el plan B. El plan A es la trampa de grasa central, porque la trampa de grasa individual, aparte de que va ubicada, y ya lo vamos a ver un poco más adelante en la siguiente lámina, debajo de los lavaderos, su limpieza es bastante complicada. El olor que emana una trampa de grasa es bastante desagradable, y al ubicarlas dentro de la cocina, entonces a la hora de los mantenimientos es un poco complicado, la verdad. Siempre trampa de grasa central es lo preferible, es mucho mejor que la individual. Por eso digo la individual, el plan B. Aquí podemos ver justamente una trampa de grasa individual. Y fíjense que hay una consideración importante. Aquí la pueden ver. El agua que está por las pozas recolecta, entra la trampa de grasa por un lado y sale por el otro. Importante que esta salida siempre tiene que estar más baja que la entrada para que la trampa funcione. En caso contrario no funciona. Y aquí habitualmente el drenaje ya tiene que ir a piso, tiene que ir a un costado. Entonces fíjense que a la hora que es importante saber si va a haber trampa de grasa general o trampa de grasa local, porque a la hora de nosotros especificar dónde van a ir los puntos sanitarios, no es lo mismo si hay trampa de grasa general, colocar el punto en la pared aquí a cierta altura, a que si es una trampa de grasa local, ya no iría en la pared, iría a piso, o si va en la pared va a una altura mucho menor. Entonces, este es un dato súper importante que hay que conocer y que el cliente debe saber. Vamos a hablar ahora de la calidad del agua. Y es que el agua tiene muchas propiedades, tanto físicas como químicas. El agua no solo es inolora, es insabora, sino también tiene partículas de minerales. Tiene sodio, tiene calcio. Además también tiene microorganismos, niveles de pH, entre otras cosas. Todas estas características hacen que existan diferentes tipos de agua para el sector de alimentos y bebidas. Entonces nosotros tenemos que estar muy claros en cuál es el agua que necesitamos. Nuestros equipos consumen agua, lavavajillas consumen agua, hornos consumen agua, los hornos paneros también tienen consumo de agua. En general el agua es muy importante en la cocina, forma parte fundamental, y nosotros tenemos que conocer cuál debemos especificar. Tenemos que saber qué presión se va a manejar, qué presión necesita cada equipo de agua, qué tamaño de conexión es la que cada equipo necesita para que se deje la facilidad en la obra. ¿Va a ser agua potable? ¿Va a ser agua blanda? ¿Cuál tipo de agua se necesita? Entonces, esto es súper importante que nosotros de alguna manera lo sepamos. Y por eso voy a tocar justamente ahorita lo que es la dureza del agua. El agua dura simplemente es aquella que contiene un alto nivel de minerales, y en particular del calcio y del magnesio. Cuando nosotros hablamos de la dureza del agua, básicamente para el sector de alimentos y bebidas y para lo que nosotros utilizamos es niveles de calcio y magnesio que tiene el agua. Cuántos ppm, que es habitualmente la medida en la que se hace esta medida, mejor dicho, justamente cuántos ppm tiene de calcio y magnesio. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el agua la podemos clasificar según su concentración de carbonato de calcio, su valor de ppm en estos rangos que tenemos aquí. Entonces el agua blanda es un agua de 0 a 60 ppm de carbonato de calcio. Cuando hablamos de una agua moderadamente blanda, estamos entre 61 y 120. Una agua muy dura ya es mayor a 180. Cuando hablamos de lavavajillas, hay que ir evidentemente a cada especificación de lavavajillas, pero en general podemos decir que la dureza típica de una máquina de lavavajillas oscila entre 65 y 110 ppm. Es decir, es un agua que es moderadamente blanda, lo que necesita una máquina de lavavajillas. ¿Ok? Entonces, por eso es importante que conozcamos esto que está aquí. Aparte de eso, esta agua dura, cuando tiene mucho carbonato de calcio, obstruye y oxida las tuberías, hace marcas blancas y rastros en el lavado, bañerías y grifos. El sabor del agua es un poco diferente y puede llegar a estropear máquinas y elementos funcionales. Entonces, es importante que tengamos en claro justamente lo que es la dureza del agua y lo que es un agua blanda. Es decir, un agua blanda es aquella que su concentración de carbonato de calcio está en estos rangos. Vamos ahora a hablar del agua potable. El agua potable es aquella que llega al consumidor y que puede usarse de manera segura para beber y cocinar alimentos. Esta agua ha recibido de alguna manera un tratamiento de potabilización y que consiste en una serie de procesos, los cuales han sido llevados con el fin de eliminar las impurezas. En pocas palabras, podemos decir que el agua potable es un agua que es apta para el consumo humano.
Ahora, ¿cómo sé yo si el agua es potable o no? Cada país tiene de alguna manera, sus clasificaciones. En el caso de Perú, la SUNAS, que es la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, establece unos valores, que son todos estos que está aquí. Son unos valores límites máximos permisibles. Y aquí pueden ver cada uno, voy a hacer un poquito de zoom para que se vea cada uno de los valores, de los parámetros. En el caso anterior vimos nada más carbonato de calcio. Aquí fíjense todos los parámetros que hay. Cloruro, sulfato, dureza, nitratos, hierro, plomo. Obviamente tenemos lo que sería también bacterias, porque hay una parte bacteriológica que es importante y que es la que clasifica sobre todo el consumo de agua potable. Vamos a ver ahora lo que es el agua potable contra el agua blanda. Acá vamos a ver ahorita dos puntos. Vimos el agua blanda y vimos el agua potable. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ellas? Si nosotros vemos el agua, y hacemos un zoom en lo que era el agua blanda como tal, veíamos que hablábamos de concentración de carbonato de calcio y nada más. Si nosotros nos vamos a la agua potable, vemos que se habla de múltiples cosas. Entre esas cosas tenemos la dureza. Y fíjense ustedes, dureza 500 miligramos por litro, que es lo mismo que ppm. 500 es el valor de la dureza para el agua potable. Un valor muy distinto aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que un agua potable puede ser un agua dura, es decir, no es un agua blanda necesariamente. Y viceversa, porque el agua blanda como tal no tiene en ningún momento una valoración, ni en ningún momento mide la cantidad de microorganismos que tenemos nosotros allí, o de bacterias. Entonces son dos cosas muy diferentes. Un agua potable puede ser, no necesariamente es un agua blanda, disculpen, y un agua blanda no necesariamente es un agua potable. Ahora, ¿quién tiene que determinar el uso de ablandadores? El ingeniero sanitario de la obra. No nosotros. Nosotros debemos de alguna manera informar que se necesita agua potable o agua blanda para ciertos equipos, y es el ingeniero de la obra, el ingeniero sanitario de la obra, quien tiene que determinarlo a través de una prueba de calidad de agua. Él tiene que ir, tomar una muestra de agua y en función de esa muestra de agua ver cuáles son la cantidad de microorganismos, la cantidad de carbonato de calcio que él tiene allí, y en función de eso ver si necesita o no colocar un ablandador. Vamos a hablar ahora del punto eléctrico. Vamos a hablar de electricidad. En un proyecto es importante que tengamos claro lo que son los niveles de voltaje del proyecto. Monofásico, en Perú tenemos monofásico 220, pero tenemos dos trifásicos. Tenemos un trifásico a 220 y un trifásico a 380. Adicionalmente, la frecuencia también la tenemos en 50, en 60 Hz, dependiendo del lugar. En Lima, en 60 Hz. Y aquí es importante que nosotros tengamos esta consideración porque con el caso particular de Lima, o mejor dicho de Perú, el trifásico lo tenemos en 220, en 380. Entonces tenemos siempre a la hora de especificar un equipo eléctrico, saber en qué tensión lo estamos necesitando. ¿Ok? Habitualmente la nomenclatura que ustedes van a poder ver aquí es de esta manera: 220 el voltaje, la frecuencia 60 en este caso, el número de fases 1, este 220 61 implica que tengo un voltaje monofásico a 220 a 60 Hz. Si tuviera un voltaje trifásico a 220, tuviera 220 63. Y si tuviera un trifásico a 380, fuera 380 63. Habitualmente esta es la forma en la que se llevan vemos nosotros en las especificaciones de los equipos aquí en Perú. Ahora, ¿por qué esto es importante? La mayoría de estos equipos vienen de Estados Unidos y de Europa. Si el producto viene de Estados Unidos, ellos tienen 120 voltios monofásicos y tienen 208 voltios trifásicos. Si hablamos de Europa, tenemos 220 en 50 Hz monofásico y 380 en 50 Hz trifásico. Entonces, es muy importante que este valor que está aquí coincida con el valor que nosotros tenemos en el proyecto. ¿Por qué? Porque en el caso contrario vamos a tener un problema. Vamos a tener un problema porque muchas veces, no, pero colocamos un transformador. Sí, pero no siempre todo se puede resolver con transformador. Si yo tengo un equipo que de repente un equipo refrigerado, un equipo inclusive hasta una batidora, no tengo problema porque el transformador es un transformador pequeño, 1.5 kilowatts,
Son transformadores pequeños que inclusive pueden ir dentro del equipo. No me genera volumen. Pero resulta que si yo he traído un horno y me he equivocado y resulta que es un horno grande, un horno que consume 38 kilowatts, entonces ya ahí mi transformador tiene que ser mucho más grande. Y cuando hablamos de transformadores mucho más grandes, fíjense que un transformador de 50 kilowatts ya es un transformador de este tamaño. Es un transformador que de por sí necesita un lugar especial, necesita estar dentro de una caseta, necesita de unos requerimientos diferentes y distintos a un transformador pequeño que puedo colocar dentro o al lado del equipo. Entonces, no siempre todo lo podemos arreglar con un transformador y es muy importante que a la hora del diseño estemos claros en qué es lo que nosotros necesitamos y qué es lo que nosotros estamos especificando. Los tomacorrientes que se utilizan habitualmente para la obra o en construcción, siempre se recomienda los tipo Meneques, que son estos azules que ustedes ven aquí. Esto para cargas trifásicas o cargas monofásicas mayores a 16 amperios. Esto porque en Perú la normativa lo exige así. La carga, a pesar de ser monofásica aquí en Perú, si es mayor a 16 amperios, debe tener un meneque. Esto no es así en todos los países, ya hay que consultar cada quien su normativa de su país, porque por sí ha pasado, bueno, pasa mucho que llegan los equipos de Europa, consumen 20, 25 amperios y simplemente tienen un enchufe pequeño. Y en obra hay que cambiarlo a un meneque porque la normativa aquí exige que sea meneque para consumos mayores de 16 amperios. Y tapa hidrobox para monofásicos, su tapa hidrobox siempre contra la humedad porque estamos en una cocina en donde el ambiente es húmedo. Aquí podemos ver algunos ejemplos como tal de algunas instalaciones eléctricas, tipo meneque que tenemos aquí, instalaciones en pollo con su tapa de ticino, hidrobox, tenemos aquí también sobremesa, ocultos, y tenemos aquí encima ya de equipamiento, ya también meneques, ¿no? Ya va a depender ya de cada quien, y ya en función de la obra, de lo que se requiera, de lo que se necesite, cuál sea el detalle. Nosotros simplemente recomendamos lo anterior, ya la forma de instalación, el detalle, nosotros hacemos una sugerencia, pero el electricista obviamente es quien hace todo el cálculo del cable hacia atrás y cuál va a ser el que mejor se adapte a su diseño y cómo lo vaya a hacer, ¿no? Nosotros hacemos de nuestra parte la recomendación y de nuestra parte indicamos cuántos kilowatts, ¿verdad?, va a necesitar el equipo que se vaya a alimentar. Vamos a hablar un poquito de la potencia nominal y la potencia consumida. ¿Qué es la potencia nominal? La potencia nominal podemos llamarlo, podemos así para no entrar mucho en detalle, como la máxima potencia que va a consumir un determinado equipo durante la operación. Si yo tengo un equipo que consume 30 kilowatts o que tiene, mejor dicho, una potencia nominal de 30 kilowatts, quiere decir que lo máximo en un momento determinado que me debería consumir es 30 kilowatts. El resto siempre me va a consumir menos. Y la potencia consumida es la potencia real que consume el equipo en el momento de su operación. Aquí lo podemos ver de alguna manera en una gráfica y quiero hacer esta colación porque hay equipos que consumen mucho, o sea, equipos que tienen su potencia nominal, su dato de placa son elevados, como hornos grandes o abatidores, y mucha gente se deja llevar, oye, pero son 50 kilowatts y entonces no voy a poder, es mucho lo que yo voy a consumir durante... No, son dos cosas diferentes. ¿Okay? Lo que tú vas a consumir es más o menos muy parecido a esta curva que tendríamos nosotros aquí en color marrón, y lo que vas a tener aquí en azul es la curva de potencia nominal. Quiere decir que tú puedes tener un pico de potencia de consumo, pero después no va a ser así. De por sí el caso muy fácil para que lo entiendan es un horno, tú prendes el horno, él va a arrancar a su máxima potencia hasta alcanzar la temperatura que le has dicho y después simplemente mantiene, alterna, prende un rato, apaga, prende y apaga. Entonces el consumo es mucho menor a realmente tener todo el equipo conectado todo el tiempo. Ahora, que se necesitan tener la potencia disponible, sí se necesita. Si el equipo consume 50 kilowatts, necesitas tener 50 kilowatts en tu sistema disponibles. ¿Ok? Lo que en el momento de utilizarlo, utilices nada más durante 10 minutos, 8 minutos y después no utilices, pero necesitas tenerlo disponible durante un tiempo. ¿Ok? Por eso es que es importante que entiendan un poquito la diferencia entre estos dos valores.
En FI le entregamos justamente un cuadro de cargas que resume toda la parte anterior. Este cuadro de cargas que nosotros entregamos aquí, voy a hacer un poquito de zoom para que se vea, tiene todo lo que es cada uno de los ítems, con la descripción, su marca y modelo de equipo. Es importante que esta información la tengamos. De por sí, al momento de uno realizar el proyecto, indica que el valor que se tiene aquí es de acuerdo al equipo que se tiene. Si un equipo de estos cambia, varía, estos datos seguramente varían. Entonces siempre es importante que para nosotros entregar la mejor calidad de información posible, tengamos ya la lista definida al 100%. En este cuadro de cargas se exhibe, mejor dicho, se muestra conexiones eléctricas, justamente son trifásicas, monofásicas, el voltaje, la altura, la cual se debe colocar el toma corriente, conexiones sanitarias, agua fría, agua caliente, a qué presión deben ir, a qué altura, los drenajes también, de cuánto van a ser y a qué altura deben ir, una serie de notas que obviamente están abajo dependiendo del equipo, sus conexiones a gas, no hemos hablado de gas en esta parte, pero sus conexiones a gas también. Y al final entregamos nosotros una sumatoria total en donde tenemos simplemente los kilowatts conectados monofásicamente, trifásico, la carga total conectada y después tenemos el consumo. Nosotros aplicamos un factor de simultaneidad y demanda. De acuerdo, eso nos da a nosotros un consumo que es más o menos lo que realmente se necesita. Recuérdense que lo que vamos a ver ahorita, no necesariamente todo lo que yo esté conectado me va a consumir. De por sí habrá equipos que están encendidos en un momento, otros no, y no todos van a estar encendidos a la máxima potencia. Eso nos da un factor de simultaneidad y demanda que simplemente multiplicamos por la carga conectada y nos da un valor más aproximado al diseño. Esto es entregado al cliente y el ingeniero eléctrico ya interpreta esto que está aquí y sabe cuál es el cálculo que debe sacar en función de sus acometidas principales. Lo mismo para el gas. Gas de baja presión, gas de alta presión. En Perú se utiliza mucho el gas de alta presión, como saben, para los WOC, para el flameo. Y es importante siempre estar claro en ese aspecto, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la infraestructura. La edificación de restaurantes o servicios afines deben ser de construcción duradera y sólida. Estamos hablando de restaurante, estamos hablando de lo que será una planta de producción, tiene que ser una buena. Tenemos que tener materiales adecuados a ello, lo que llamamos heavy duty, que sean bonitos, estéticos, sí, perfecto, pero también tienen que ser duraderos en el tiempo. Vamos a hablar de los techos. La altura mínima de la cocina tiene que ser 3 metros. ¿Y por qué digo yo 3 metros? Porque la campana habitualmente está colocada a 1,90 m. Habitualmente la campana tiene 50 centímetros de altura, en algunos casos 60, va a depender. Quiere decir que aquí ya nosotros tenemos 2,4 metros. Pero la campana arriba tiene la extracción, tiene ductos que tienen que salir, curvas que dar antes de poder ingresar a una de las montantes. Entonces 60 centímetros es una cantidad inaceptable para dejar un espacio para que el ducto pueda ir y viajar de alguna manera, sin muchas derivaciones, hacia la salida. Aparte, seguramente, si va a haber un falso cielo en esta parte que está aquí, las instalaciones eléctricas y todo eso vayan a correr por la parte de arriba y todo eso hace que necesitemos un espacio aquí. Entonces, la altura mínima que tiene que tener la cocina es de 3 metros. Los techos de la cocina pueden ser aislados, o sea, se puede colocar un falso techo, no hay ningún inconveniente. Deben ser acústicos porque vamos a tener mucho ruido, sobre todo si estamos de repente en una planta de producción, podemos decir, bueno, es una planta de producción, va a haber ruido, pero si estamos en un restaurante, queremos que nuestra cocina no perturbe la parte del salón, que haya ruido de un lado hacia el otro, entonces tienen que ser acústicos nuestros techos, nuestras paredes también, ¿verdad? Resistentes al fuego, porque aquí va a haber, en estos momentos, vamos a tener fuego, equipos a gas que van a estar allí. Tenemos que evitar el reflejo de la luz, resistentes a la humedad, va a haber mucho vapor también. Paneles que sean habitualmente desmontables para facilitar la limpieza. ¿Okay? Aquí tenemos algunos ejemplos de cocina, vamos a ver sus falsos techo arriba, sus sistemas aquí de inyección de aire, el ambiente, campanas, su extracción. Vamos a hablar de las paredes. Las paredes tienen que ser de un material impermeable, no absorbente, lavable y no tóxico. Impermeable porque no queremos nosotros que después se honguee
¿verdad? Que tengamos allí, impermeable porque va a haber mucha agua, tienen que ser lavables, va a haber muchísima grasa ahí, hay que estar lavando constantemente y obviamente tiene que ser no tóxico, tenemos alimentos, tenemos personas. Los acabados recomendados, mayólica, una cerámica de alto impacto, acero inoxidable, que es uno de los más recomendados, pero a su vez es uno de los más caros, y los paneles ya sea de fiberglass, de FRP o paneles de PVC tipo alto, puro girl. Son 3 veces más fuertes que el FRP. ¿Ok? De por sí estos paneles de PVC no permiten la proliferación de moho en las paredes, así que son muy buenos también. El área de cocción, todas las paredes de la cocina y de servicios tienen que ser no inflamables. Esto es importante. Estamos en un área donde hay fuego. Toda esa área tienen que ser, las paredes tienen que ser no inflamables. Porque a la hora de cualquier accidente, cualquier cosa, lo que va a hacer es propagarse el fuego en caso de que no sea así. Las áreas de lavado de vajilla y ollas se debe utilizar los paneles de PVC tipo Altro, son los que vimos anteriormente, evitan el moho. La altura mínima sugerida del Pfizer es de 1.3 metros. ¿Por qué 1.3? Porque habitualmente tenemos nuestro Pfizer, podemos colocar una mesa que mide 0.90, que es la altura habitual que se tiene con su respaldar sanitario, ya estaríamos hablando de casi 1.10 metros. Si tengo alguna toma por allí, entonces ya estoy en el 1.30. Por eso la altura mínima del Pfizer se recomienda 1.3 metros. Protección de muros de perfil en L, lo podemos ver en este costado, junto con el guardaparachoques, pues recomendaciones para que tengan en consideración, que si es mayólica, hay carritos para que no estén chocando aquí y puedan después maltratar, esta es una buena opción. Son recomendaciones, sobre todo esta última parte, ¿no? Es bueno que lo tengan, si no lo tienen así, bueno, tampoco es que, pero sí es una recomendación muy importante. Fíjense aquí, este es para los que no conocen, el restaurante central. Fíjense que aquí las mayólicas son de color negro, lo que crean un ambiente armónico y diferente en la cocina. Esto nos dice sencillamente que no todo tiene que ser blanco y gris. Aquí lo podemos ver, tenemos un color negro. Muchas veces se encajonan y no, todo es blanco, todo es gris. Entonces no todo tiene que ser blanco y gris. Aquí es negro. Fíjense la conjugación de colores que hay, muy bonito. Entonces para la parte de arquitectura hay mucho por hacer, no simplemente encajonarse. Todo un mundo de cosas, variables, y se pueden hacer, fíjense, o sea, cosas muy bonitas, la verdad. No solamente porque muchos de repente se fijan en lo que es el área, no, la arquitectura la hago en el salón y lo que sería la parte de cocina, normal, no, pues en la cocina también hay mucho, de por sí, las cocinas a la vista también son un reto enorme. Si un arquitecto quiere un reto, pues es una cocina a la vista, adecuada para el diseño, porque todo tiene que estar oculto, todo tiene que estar muy bonito. Ya la simple conexión eléctrica de no, lo dejamos al punto allí a 30 y ya después se conecta, no, ahora todo tiene que hacer juego con el mobiliario, crear pases dentro de los muebles para que vaya la electricidad, el agua. Entonces las cocinas a la vista son un reto súper importante. De por sí hace poco, como Ramar San Isidro, un proyecto que hicimos nosotros en conjunto y que instaló la gente de Mixac, en Cateca también estuvo en la capacitación, el mismo Javier estuvo capacitando allí. Es una cocina a la vista muy bonita, que está ubicada en San Isidro. Esperemos que ya ahorita en lo que se pueda hacer las visitas ya esté abierta. Está abierta en forma de delivery, pero para que ya la puedan visitar. Vamos a hablar un poquito de los pisos. Los pisos tienen que ser antideslizantes, impermeables para que permitan ser lavados con agua, presión y el uso de mangueras, no absorbentes, que no sean atacables por productos empleados en su limpieza y desinfección. Eso es importante porque a veces se van por pisos que son un poco más económicos y a la hora del lavado comienzan a decolorarse, entonces es muy importante ese punto, ¿okay? Aparte del punto antideslizante, el punto número es súper importante. No queremos accidentes en el área de cocina, un accidente laboral allí, bueno, perjudicial para todos, para la persona que lo tiene como para el dueño del local, ¿no? O sea, es uno de los accidentes que se tiene que evitar y para eso un piso antideslizante tiene que ser requisito fundamental. Y las esquinas de los bordes de los pisos tienen que ser de tipo redondeados para facilitar la limpieza. Este tipo de pisos así son muy buenos porque simplemente no se quedan los restos de comida o la suciedad en estas hendiduras que después es difícil de sacar.
Hay diferentes tipos de piso: piso alto, piso cret, de cerámico, Cicaflor. Todos son muy buenos, todos ofrecen, cada quien ofrece algunas propiedades distintas. Ya va a depender de presupuesto. Recuérdense que el 99.9% de los proyectos se rigen por el presupuesto. Y ahí es cuando ya hay ciertas cosas en las que ya hay que ver, ¿no? Los 4 pisos que acabo de nombrar son muy buenos, los hemos visto en nuestra cocina, los han instalado sin ningún inconveniente. Ya es cuestión de elección, ¿no? En FIL entregamos también un plano de pisos. Ya, si así el proyecto lo requiere, entregamos nuestro plano de pisos en el cual se indica cada uno qué piso debería tener, o mejor dicho, cuál es nuestra recomendación. Igual al momento de ya del cliente hablar con su proveedor, ya hay otras recomendaciones adicionales y obviamente ya se discuten otros temas por precio y eso, y quedan otras elecciones, ¿no? Las puertas tienen que ser de superficie lisa no absorbente. Las puertas tienen que tener una altura de 2.10 metros. Todas las puertas de los pasillos de tránsito tienen que tener panel de visión. Eso es importante porque de lo contrario yo puedo abrir la puerta y llevarme a alguien por delante. Entonces todas las puertas tienen que tener ese panel de visión, sobre todo en los pasillos, para yo cerciorarme de que no tengo nadie atrás y pueda abrir mi puerta. Las puertas de ingreso al área de recepción deben contar con una defensa contra impacto, que es esta que tienen aquí. Sobre todo en el área de recepción, digo, porque ahí es donde están llegando los insumos, los pallets, llegan carritos, chocan contra la puerta. Entonces, justamente estos parachoques son para eso, para evitar que la puerta se maltrate. Si estamos hablando de una cocina de producción y se va a estar transportando carros, bandejeros a lo largo de la cocina de producción, cada una de esas puertas que se tiene considerado para eso deberían tener esa protección, justamente para evitar el choque del carro con la puerta y que haya maltrato. Se recomienda que la cocina y la línea de servido deben ser aseguradas en el acceso después de las horas de funcionamiento. La puerta principal debería tener una especie de seguro que pueda cerrarse, ¿no? Y en FILs también entregamos un plano de puertas sugeridas, obviamente para cada uno de los puntos de la operación, de acuerdo a los modelos que nosotros manejamos, ¿no? También te entregamos todo lo que sería un resumen ya por área de los pisos, las paredes, la iluminación que se debe tener y del techo, ¿no? La altura del techo y qué techo debe tener, ¿no? Un resumen muy bueno que sobre todo le sirve a los arquitectos y sobre todo al momento de los permisos. Esto es una información sobre todo al momento de que se están haciendo los permisos, que permite de alguna manera a la arquitectura manejar todo un poco más fácil, ¿no? Un resumen y no tener que estar, como quien dice, leyendo cada uno de los planos. Bueno, esa fue la presentación del día de hoy. Durante esta presentación cumplimos nuestro objetivo de dar a conocer los requerimientos electromecánicos de una cocina profesional. Vimos extracción, vimos agua, vimos electricidad, vimos cada uno de estos puntos y qué es lo que se necesita. El punto 2, que era entender el alcance que debemos tener al momento del diseño, también se alcanzó. Vimos qué es lo que tenemos, hasta dónde llegamos nosotros, qué partes de los ingenieros, qué parte ya queda por parte de la parte de construcción. Y la de conocer las especificaciones correctas de materiales de infraestructura, las acabamos de ver ahorita, los techos, pisos antideslizantes, toda esa parte en cada uno de los puntos. Somos FIL Consultoría en Proyectos, ahí nos pueden contactar a la hora de cualquier cosa que se necesite. Estamos a la orden para todo lo que ustedes requieran, ¿no? Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Rafael, por la presentación. Realmente súper interesante y valiosa toda la información que nos has brindado y estoy seguro de que todos los participantes de alguna u otra manera la van a poder aprovechar. Antes de pasar a la ronda final de preguntas, quería nuevamente agradecer a nuestros sponsors, Mixac Latam, que cuenta con más de 16 años de experiencia en el mantenimiento de cocinas y lavanderías profesionales en el Perú, y a Mis Equipos y Partes Online, que cuenta con equipos, partes, accesorios y químicos con los mejores precios. Los invito a ver un breve video que resume la experiencia al visitar la página web de Mis Equipos y Partes Online y lo rápido y fácil que es encontrar y adquirir lo que necesitas.
Regístrate e inicia sesión en www.mispartnersonline.com. Escoja un producto. Agrega el producto al carrito de compras. Luego le das al botón comprar. Pague mediante nuestra pasarela de pago. Y su pedido estará próximo a su entrega. Puede rastrear el producto mediante el correo o su perfil de usuario. Su pedido llegará hasta la ubicación deseada de la manera más rápida. Perfecto. Recuerden que para más webinars como este pueden visitar nuestras redes sociales o dirigirse directamente a nuestra página web www.ecatega.com. Se vienen webinars con temas muy interesantes e invitados que compartirán sus experiencias y conocimientos con nosotros, así que manténganse conectados con Ecatega. Ahora sí, pasamos a una rápida ronda de preguntas. Rafael, para hacerte presente que ya tenemos una pregunta. Ya. Dime, Pati. Rafael, nos preguntan por interno lo siguiente. ¿Es necesario inyección si ya tengo sistema de aire acondicionado? Sí, son dos cosas totalmente diferentes. El aire acondicionado va a enfriar el aire y la inyección tiene la finalidad de recuperar el aire que se está extrayendo. Entonces, a pesar de que yo tenga aire acondicionado, necesito inyección. Son dos cosas muy, muy diferentes. Es importante que tengamos eso claro y no confundirlos. No porque tenga aire acondicionado, entonces no voy a necesitar inyección, porque no es así. De por sí, el flujo que me va a salir de aire acondicionado no va a ser suficiente para yo de alguna manera compensar todo lo que estoy extrayendo. ¿Alguna otra pregunta para ti? Sí, justo nos preguntan lo siguiente. ¿Existen ablandadores de agua portátiles? Sí los hay. De por sí los hay. Electrolux, Winterhalter los tiene. Son muy buena calidad y son una buena opción, sobre todo si tiene un restaurante, algo así, en la que puntualmente tienes un solo equipo que necesite extracción, ablandador de agua, es muy bueno que es una muy buena opción, ¿no? También hay otro tipo de filtros que son mucho más económicos, pero que de alguna manera lo que hacen es que ayudan a hacer ese ablandamiento como tal. La diferencia de estos filtros, o mejor dicho, estos ablandadores como tal que vende Winterhalter o que vende Electrolux, es que están ya hechos para garantizarte de que la salida del agua que vaya a estar ahí es blanda y es hecha para sus equipos. Carlos Vargas nos comenta, hola Rafael, las tuberías de drenaje serían para agua caliente, ya que en ellas se descarga agua caliente con marmitas, planchas y hornos combi. Sí, correcto. Todos los drenajes, de por sí nosotros recomendamos que todos los drenajes sean hechos en material PPR, que es uno de los últimos que está muy común de por sí ahorita, pero sí tienen que ser todos para agua caliente. No sé si hay otra pregunta por ahí, Pati. Sí, a ver, Abraham nos indica, hola Rafael, ¿es recomendable el uso de pisos vinílicos en el área de cocina? Si fuera así, ¿qué características debería de tener? Y si nos pudieras recomendar alguna marca. Gracias. Sí, de por sí, Altro es un piso vinílico. Altro es un piso vinílico y tienen que ser antideslizantes como requerimiento básico. ¿Ok? Obviamente ya después hay otras características adicionales que tiene cada marca, que si son buenos para descansar, pero antideslizantes y obviamente que sean resistentes al agua para que no se filtre, ¿no? Pero sí, no hay problema. De por sí, Altro es un piso vinílico. Nos consultan también, ¿debo colocar trampa de grasas individuales si ya tengo una trampa de grasa natural? No. Si ya tú tienes tu trampa de grasa general, no tienes por qué colocar una trampa de grasa individual. Si está bien diseñada la trampa de grasa general, debe funcionar sin ningún inconveniente a los días que inclusive se diseñó. Y cuando uno diseña la trampa de grasa, hay una cantidad de días que uno quiere de recolección, cada cuánto tiempo quiere que se haga la limpieza. Así que si la trampa de grasa está bien diseñada, no es necesario trampas de grasa individuales. Sería como redundar en el sistema.